de mi amigo, gloria a Jesús, de abrirnos este espacio para compartir la palabra. Amén. Gloria a Jesús, muy agradecido. Tienen una hermosa familia pastoral. ¿Sí? El pastor Andy y la pastora Rosy. Ámenlo y honrenlo, hermano. ¿Verdad? Cuando uno tiene unos pastores hermosos, siempre digo, aleluya. Y tienen una bonita pareja pastoral que aman al Señor, aman el servir a Dios. Y de verdad, aprovechen al máximo. Es un hombre de Dios que tiene una palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Y absorba todo lo que Dios le ha dado. Cuando Él suelte a mano, absorbe, porque tiene mucho para dar. O sea, y si ustedes no crecen aquí, imagínense, no crecen, creo que en ninguna otra parte. Amén. Gloria a Jesús. Quiero compartir una palabra. Vamos al libro de Apocalipsis por unos minutos. Aleluya. En el capítulo 2, del verso 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. 2:12. Aleluya. Ahí quiero compartir el pensamiento que el Señor me regaló para compartirle. Gloria a Jesús. Tiene el título del mensaje a Pérgamo. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Me grita un fuerte amén. Amén. Ok. Hoy somos los pastores del Centro Cristiano Maranata. Vengo con mi amada esposa. Gloria a Jesús. Estamos allá sirviendo en el barrio Santa María. Ya estamos sirviendo. Gloria a Jesús. Y para nosotros reciban un cordial saludo de la iglesia. Y vamos a tomarnos los minutos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿En dónde? El que tiene la espada aguda ¿de qué? De dos filos. Dice esto. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono, dice, de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Retienes qué? Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora el enemigo, ¿verdad? Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada ¿de qué? De mi boca. Amén. ¿Con la qué? Diga, espada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer ¿de qué? Del maná escondido, ¿verdad? Y le daré una piedrecita ¿qué? Y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Yo quiero ministrar bajo el tema: mi nombre es Antipa. ¿Cómo es el título hoy? Amén. Mi nombre es Antipa. Puede sentarse, amado hermano, en la presencia del Señor. Ok. Regáleme esos oídos, escuche. Las 7 iglesias del Apocalipsis es un retrato profético. Los historiadores bíblicos dicen que es un retrato profético de la historia de la iglesia desde el comienzo hasta nuestros días. O sea, cada iglesia da un mensaje. Ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardi, la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia representan, escuche, una etapa, escuche, aunque ellas pasaron aquel tiempo, los historiadores dicen que representan una historia y una etapa de la historia del comienzo de la iglesia hasta nuestros días. Ejemplo, la iglesia de Éfeso, que es la iglesia deseable de las 7 iglesias del Apocalipsis. Aleluya, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso y representa la iglesia del primer siglo, la iglesia, escuche, que comenzó en aposento alto con 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, y a pesar de que fue una iglesia, aleluya, que empezó enamorada de Jesús, Jesús terminó confrontándola que volviera a su primer amor. Aleluya, pero después viene la segunda iglesia, que es Esmirna. Y Esmirna
escuche, representa la iglesia que fue perseguida y torturada por causa del evangelio de Jesús. Aunque esta iglesia, escuche, pasó por pruebas, Dios nunca la reprendió, el Señor nunca la atacó, el Señor nunca. De esta iglesia de Esmirna, un poco suavecito, ha ido despacitico, aleluya. Aleluya, escuche, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron las dos iglesias que el Señor no confrontó. Esmirna, Dios llamó a los vencedores. Representa, escuche, de la iglesia de Esmirna todos los cristianos que murieron por causa del evangelio y por causa de la persecución, escuche, que tuvo la iglesia en el primer siglo. Aleluya, tuvo 10 persecuciones la iglesia a través de 10 emperadores. El último de ellos más fuerte fue Diocleciano, que lo último que hizo fue, mi amado hermano, que tomó a Juan el discípulo, y lo sumerge en una olla de aceite hirviendo, y como Juan Dios lo guardó milagrosamente, aleluya, lo esconde por 20 años, lo mandó a que muriera en una isla llamada Pasmo. Entonces Mirna representa la iglesia del primer siglo que fue perseguida. Aleluya. Y después viene la iglesia de Pérgamo, que ahorita le empiezo a explicar. Después viene la iglesia de Tiatira. Escuche que la iglesia de Tiatira fue una iglesia apóstata, fue una iglesia que negó la fe y que trajo unas mezclas. Fue donde se levantó todo el tema papal, fue donde se levantó la iglesia clerical. Aleluya. Y alejaron al pueblo, escuche, al clérigo, al pueblo, lo alejaron de las sagradas escrituras. Aleluya. Después vino la iglesia Sardis, que significa restauración. Y Sardis fue la iglesia que empezó Dios a usar para traer la reforma. Dios usó un hombre llamado, aleluya, Martín Lutero, aleluya, aproximadamente unos 500 años para traer la reforma hasta nuestros días. Y después viene la iglesia de Filadelfia, aleluya, que la iglesia de Filadelfia representa la iglesia que, escuche, Dios va a preservar y a guardar, escuche, de los juicios venideros. Usted está aquí en Filadelfia, que significa amor fraterno. Entonces la iglesia de Filadelfia junto con la iglesia de Esmirna son las dos iglesias que Dios no confronta. Escuche, aunque las iglesias pasaron por etapas fuertes, la iglesia pasó, aleluya, por circunstancias. Hay una parte que es la parte fuerte de la iglesia, que es conocida como los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Muy poco se habla de ellos. Es la parte fuerte de la iglesia. Y aunque la iglesia, algunos se desvían, algunos, escuche, tomaron el evangelio de una forma folclórica, otros tomaron un juego. La parte fuerte de la iglesia, y a pesar de que la iglesia pasó por crisis, había una parte fuerte de la iglesia al que venciera, al que venciere. O sea, a pesar de que cada de las iglesias tenía problemas, Dios tenía un grupo remanente que se guardaba para Dios. Filadelfia es la iglesia, escuche, que Dios guardó, preservó, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aleluya. Pero después viene la última iglesia, que es la Odisea. ¿Quién es la Odisea? Es la iglesia, escuche, aleluya, que se rebeló en contra de Dios, una iglesia altiva, prepotente. Recordemos que la Odisea era una ciudad próspera. El tiempo era una mega metrópolis, la gente adinerada y copetón, escucha, de aquel tiempo vivía en esta ciudad llamada la Odisea. Y le explico un poquito. La Odisea tenía algo en particular en esa ciudad. Aleluya, había algo, había las mejores escuelas de medicina, especialmente como especie de unos laboratorios donde se fabricaba un colirio especial, escuche, para los ojos, y también donde estaban las casas de moda de aquel tiempo. O sea, todo el glamour, la etiqueta, escúcheme, y el protocolo estaba en esta ciudad. Y los cristianos que estaban ahí, como era gente de élite, ahí no vivía gente pobre, no vivía gente, aleluya. Pero ¿qué pasó? Que el orgullo, la vanidad dañó y corrompió el corazón de esta iglesia de la Odisea, de tal manera que eran tan altivos. Mire, la historia dice que en el año 33, yo hoy voy a hablar un poco de historia, antes de Cristo, esta ciudad pasó por un terremoto, aleluya, pero como tenía tanto dinero, el imperio romano quiso ayudarla, y ellos dijeron que no, porque ellos no necesitaban de alguien, y ellos se levantaron automáticamente por la finanza y por todo el tema médico, especialmente para la visión que ellos producían. Aleluya, en esa iglesia ocurrió algo, aleluya, que los cristianos de ahí se volvieron altivos, prepotentes, como tenían dinero, aleluya, y todo le habían sacado hasta el Señor de los cultos, habían sacado. Recuerde que en Apocalipsis 3:20 es cuando el Señor le habló a la iglesia de la Odisea y le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta y me deja entrar, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahora, los que somos predicadores, pastor, ese texto bíblico nosotros se lo regalamos a los amigos, gloria a Dios. ¿Y cuántos amigos hay aquí? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? Pero el Señor ahí no le está hablando a los amigos.
El Señor ahí no le está hablando a los amigos, el Señor le estaba hablando a los cristianos que como tenían fama, tenían dinero y hacían eventos, hacían cultos, pero no oraban a Dios. Y como ellos tenían dinero, podían invitar al predicador y ellos se costeaban. Aleluya. Y Jesús estaba a la puerta. Ustedes están comiendo un banquete, pero yo estoy afuera. No había presencia de Dios. Y Dios escucha. A pesar de eso, el Señor tenía un grupo conocido como los vencedores. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? Y aquí con esto voy entrando. Regáleme 10, 15 minutos. Aleluya. Déjeme hablar unos minutos sobre, escuche, esta ciudad llamada Pérgamo. Aleluya. O esta iglesia llamada Pérgamo. Quiero que se conecte por estos minutos. Y yo quiero que usted entienda la introducción y hablarle un poco del contexto. Escuche, yo quiero hablarle del contexto histórico para que usted pueda entender por qué Dios se habló de esta manera. Míreme, porque no me gustaría que se fuera como llegó. El pastor está haciendo tremenda inversión para que nosotros estemos acá. Gloria al Señor. Escuche, bendito el nombre de Jesús. Usted está aquí. Esto le va a bendecir hasta los tuétanos a usted aquí hoy. Y para que usted pueda entender el contexto de lo que quiero transmitirle, usted tiene que tener el contexto histórico de lo que Jesús expresa. Porque Jesús dijo, aleluya, he aquí con la espada de mi boca. Y porque dijo, al que venciere le daré la piedrita y le daré maná escondido. Entonces, para que usted pueda entender eso, usted tiene que entender el contexto histórico. Le voy a explicar. La ciudad de Pérgamo, aleluya, déjeme hablar un poco de la ciudad de Pérgamo. Escuche, era la capital de la provincia romana de Asia y era una ciudad muy próspera en aquel tiempo, mi amado hermano. Escuche, todavía el evangelio no había llegado a la ciudad. Escuche, le voy a hablar un poco de la historia de la ciudad. Era una ciudad muy próspera de la provincia romana de Asia. Aleluya. Y tenía, escuche, esta ciudad era próspera, tan próspera. Aleluya. Habían creado una biblioteca. Aleluya. ¿Por qué? Porque en esta ciudad todo el tema académico, universitario, todo el que quería estudiar en esta universidad, ciencias, conocimiento, aleluya, iba a la ciudad, escuche, de Pérgamo, y tenían bibliotecas de tal manera que como la ciudad empezó a crecer, entró una competencia entre la ciudad de Pérgamo y el Cairo en Egipto. Escuche, y entonces escuche esto, aleluya. ¿Qué pasó? Que en esta ciudad de Pérgamo se movía empresa, se movía dinero y empezó todo el que quería estudiar, capacitarse, iba a la ciudad de Pérgamo, estaban las mejores universidades. Escuche, como la ciudad de Cairo en Egipto, también en Alejandría habían universidades. Entonces ellos perdieron mucho, ¿cómo decirle?, auge, perdieron mucho alumnos y la gente empezó a estudiar, a capacitarse en Pérgamo. Escuche, entonces, ¿sabes qué hizo el Cairo? Leyendo un poco de historia, aleluya, como ellos surtían de papel para escribir, míreme, ellos surtían de papel, escuche, a la ciudad de Pérgamo ya no le proveyeron más papel. Entonces, como no tenían papel, fue ahí donde la ciudad de Pérgamo se ideó algo que se llama pergamino. ¿Usted está aquí? Gloria a Jesús. Se ideó algo que se llama pergamino. Aleluya. Míreme porque me tiene nervioso, hermano. Gloria a Jesús, me tiene nervioso. 10 minutos me quedan, 10 minutos me quedan. Gloria a Jesús. Con el mensaje no hay necesidad de que creo que le ponga yo mano a usted. Gloria a Jesús. Escuche esto, mi amado hermano. Aleluya. Fue donde vino la palabra Pérgamo. Entonces, en Pérgamo se crearon los pergaminos, eran los rollos. Escuche, donde empezaron a escribir, ya no usaban el papel. Se hacía de la piel, escuche, de alguna oveja, de alguna cabra, y ellos empezaron a procesar los pergaminos. Y ahí en Pérgamo, escuche, se empezó a esta ciudad a prosperar y avanzar. Fue de tal manera, escuche, que no tan solo había en Pérgamo, habían universidades, aleluya, sino que, escuche, fue ahí donde empezó algo, las empezaron a hacerse algunos templos, especialmente, aleluya, porque en Pérgamo, escuche, el padre de la medicina es Hipócrates, pero en Pérgamo surgió algo, gente especialista en medicina, inclusive fue en Pérgamo donde nació Claudio Galeno. ¿Quién fue Claudio Galeno? Le dicen el Aristóteles, los que son médicos, los que están estudiando aquí medicina y enfermería, ¿sabe quién que estoy hablando? Claudio Galeno. ¿Quién es Claudio Galeno? El padre de la medicina es un griego llamado Hipócrates, pero Claudio Galeno nació en la ciudad de Pérgamo y este hombre, Claudio Galeno, le hizo aporte. ¿Por qué tú crees que al médico le dicen Galeno?
Aleluya. Usted está aquí. A los médicos le dicen Galeno por el nombre de Claudio Galeno. Es más, le decían el Aristóteles de la medicina. Y ahí, escuche, en la ciudad de Pérgamo empezaron a hacer un templo. Gloria a Dios. Como empezó a surgir full la medicina, levantaron un templo. Escucha, aparte de los demás. Aleluya. Como eran sabios, levantaron un templo conocido como Asclepio. ¿Quién es Asclepio? Escuche, Asclepio para hoy en día y para los médicos, aleluya, es el dios de la medicina. ¿Quién era Asclepio? Escuche, lo hicieron de esta manera. Asclepio, y para los romanos, Esculapio. Escuche, Esculapio, cuando saben, los que estudian medicina saben que es el símbolo de la medicina hasta hoy. Escuche, es una serpiente enrollada, especie de un bastón, una daga como especie de madera. Escúcheme, ese es Esculapio. Empezaron a honrar, escuche, a Esculapio. Pero tradiciones judías y tradiciones dicen que aparte de hacer medicina, hacían prácticas, ritos. ¿Me entiende? Ahí empezaron, inclusive que a Esculapio le llamaron el Dios sanador y salvador. Escuchen, en esta ciudad, aleluya, en esta ciudad entonces empezaron a adorar a Esculapio, al Dios de la medicina. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice que Dios dio la ciencia al hombre, pero empezaron a honrar a la criatura antes que al creador. Bendito el nombre del Señor. Empezaron a honrar a la criatura y no al creador. En esta ciudad de Pérgamo también ocurrió algo. Escuche, como era una ciudad, pastora, que quedaba en la altura, aleluya, en esta ciudad el imperio romano empezó a establecer, escuche, su gobierno, especialmente un emperador llamado Diocleciano. Aleluya, que de las 10, escuche, de las 10 inquisiciones que tuvo el imperio, porque Dios le dijo a Esmirna, serás atribulada por 10 días. No han llegado a las conclusiones los estudiosos. Escuche, cuando Dios le habla a Esmirna, dice esos 10 días representan, escuche, los 10 años que tuvo el gobierno. El que le mencionó ahorita, escuche, bendito el nombre de Jesús, sino que también habla de las 10 emperadores que atacaron a judíos, escuche, durante una larga temporada. ¿Dónde yo quiero llegar y transmitirle, amado hermano? Bendito el nombre del Señor. Levantaron un templo, escuche, a Zeus. Porque está aquí. El evangelio todavía no había llegado a la ciudad. La ciudad estaba perdida en la idolatría, en el conocimiento. La ciudad estaba perdida, bendito el nombre de Jesús. Gente, griegos, religiones, pero había algo. Como la ciudad quedaba en la altura, venga, y yo estaba indicando los datos de esta ciudad, bendito el nombre de Jesús. En la altura. La altura de esta ciudad, bendito el nombre de Jesús, habían puesto un templo, aleluya, o habían hecho un edificio con una gran altar donde adoraban a Zeus. ¿Quién es Zeus? Escuchen, según la mitología griega, Zeus es el dios de todos los dioses. Escuchen, Zeus es el dios de todos los dioses que están sobre la tierra. O sea, para la mitología griega no había otro dios. Zeus era el dios de todos los dioses. En esa ciudad todavía no había llegado el evangelio, bendito el nombre de Jesús. Pero cuando el emperador romano conquista la ciudad, el imperio romano empezó a tomar posesión de la ciudad, escuche esto, aleluya, se levantó una ley que era conocida, pastor, como la ley de la espada. ¿En qué consistía la ley de la espada en la ciudad de Pérgamo? Escuche, le quedan 5 minutos, bendito el nombre de Jesús. La ley de la espada consistía que tú tenías libertad. Escuche, tú tienes libertad de culto en la ciudad de Pérgamo. Para los que están conectados. Pero había algo, que el día que el César dijera, aleluya, que él salía y dijera que el César era el rey por encima de Zeus, todo el mundo tenía que programar o proclamar que el César era el rey. Escuche, y que si nadie o alguien se negaba a decir que el César era el rey de todos los dioses, era el rey de la tierra, él aplicaba la ley de la espada. ¿En qué consistía la ley de la espada? Aleluya, él sacaba una espada, la espada romana, que era la conocida como la gladius. Escuche, sacar la espada en los tiempos bíblicos, una espada romana, era una espada que tenía 2 filos, gloria al Señor. El que está ya sabe por dónde me voy a meter ahorita. Era una espada que tenía 2 filos. Entonces era una espada tan mortal, escuche, y era tan filo brutal que tenía la espada, que cuando hacía un corte podía desbaratar a una persona. Cuando alguien era la arma letal más fuerte de aquel tiempo, entonces él sacaba la ley de la espada. ¿En qué consistía la ley de la espada, pastor Jane? Que él hacía juicio sin decretar juicio. Escuche, como así. Él decía, si tú no me adoras a mí, si tú no honras y tú no proclamas que el César es tu rey, tú puedes morir sin necesidad
necesidad de que yo te haga juicio. Y él decía, le aplico la ley de la espada, decapítenlo sin tener juicio, sin tener un abogado, sin tener nada, gloria a Dios. Entonces esa era una forma. Tú tenías libertad de culto, tú podías adorar al que tú quisieras, pero escuche, el evangelio no había llegado todavía. Pero escuche, el día que él quería, se subía en el trono de Zeus. Era un trono, aleluya. Por eso, escuche, Jesús le llamó el trono de Satanás. Y aquí, para donde voy a llegar, escuchen, el trono de Jesús se paraba el César y decía todo el mundo a corear: el César es el rey. Y todo el mundo coreaba y gritaba, aleluya. Aunque tú tuvieras tu fe, ¿por qué no ponías tu vida en riesgo? Gloria al Señor, aleluya. Pero un día la Biblia dice, historia, aleluya, que un discípulo llamado Juan, cuando sale de la isla de Pasmo, después que se refugia en Éfeso, levantó a un hombre, aleluya. Dice que se convirtió en un hombre llamado Antipas, gloria a Dios. La historia dice que Juan agarró a este muchacho, gloria a Dios, y el nombre Antipas, aleluya, me llamó mucho la atención. Bendito el nombre de Jesús, que se levanta y Dios lo está formando. Pero en Pérgamo también había otro método de tortura. Escuche, fundir temor. Escuche, ¿qué era lo que hacían en Pérgamo? Cuando alguien no reconocía que el César era el rey, cuando alguien no reconocía la autoridad del César, la historia dice que en Pérgamo habían hecho un toro de bronce. Escuche, y el toro de bronce, ¿qué hacían? Amenazaban a las personas para que adoraran al César como un dios. Entonces, escuche, ¿qué hacían? Ponían un toro de bronce, aleluya, y al toro de bronce le hacían como especie en la parte de abajo una tapa, y por ahí me ponían a la persona, tapaban la tapa, escuche, ponían a la persona en el toro de bronce, y si la persona no proclamaba que el César era el rey, le prendían fuego al toro de bronce, escuche, aleluya. Y entonces por la nariz le colocaban como un incenso para que no saliera el olor a carne humana o carne quemada humana. Era un método. La gente salía corriendo, todo el mundo reconocía el César era el rey. Pero cuando llegó el evangelio de Jesucristo a la ciudad de Pérgamo, fue tan glorioso, pastor Hanner, aleluya. Y entonces, aleluya, ya los cristianos de Pérgamo, cuando el evangelio se les reveló, ellos no estaban reconociendo a Asclepia como el Salvador. Ellos estaban reconociendo el único Salvador y Sanador fue el Señor Jesucristo, aleluya. Porque escuche, así como la serpiente, aleluya, fue levantada en el desierto, ellos que estaban reconociendo que el verdadero que estaba en una cruz y traía salvación era el Rey Reyes. Cuando el evangelio llegó a la ciudad, cuando el evangelio llegó a aquel tiempo, se levantaron los creyentes, se levantaron los hijos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero especialmente este predicador llamado Antipas. ¿Y sabes qué significa Antipas, pastor? Aleluya, uno contra todos. Significa uno contra todos. Ahora, hay varias hipótesis. Que Antipas, escuche, era un grupo corporativo de cristianos. Pero escuche, la verdad fue que Antipas era el líder de la iglesia. Era un hombre de guerra. Porque Antipas, aparte que significa hombre contra todo, Antipas significa, aleluya, el hombre de guerra. Significa guerrero, significa fuerte. O sea que, escuche, yo aprendí algo. Hay territorio fuerte, pastor. Todo el mundo no va a abrir iglesia por este sector, pero en territorio fuerte Dios levanta gente de guerra. En territorio fuerte Dios levanta Antipas. ¿Dónde están los Antipas? ¿Dónde está esa gente de guerra? ¿Dónde está esa gente que si Dios lo plantó en este lugar es porque aquí van a... ¡No, sí, Antipas! Escuche para allá donde voy a llegar, donde quiero llegar, pastor Hanner, aleluya. Pero empezó a hacer una batalla. Antipas empezó a trastornar Pérgamo, gloria a Dios. Porque donde se levantan los Antipas, aleluya, los Herodes sufren. Ya ves por qué tanta guerra, ya ves por qué tanta batalla. Ya porque cuando hay Antipas, gente de guerra, la tiniebla no soporta a la gente de guerra. Cuando Dios levanta hombres y mujeres, el diablo siempre se va a querer levantar. Ya ves por qué tanta guerra cuando tú buscas a Dios. Ya ves por qué tanta guerra cuando tú te metes con Dios. Aleluya, viene un ataque, viene otro, gloria a Dios. Aleluya. Pero un día, ya voy a culminar. Un día, pastor, un día, aleluya, el rey dijo: ¿qué está pasando con estos cristianos? ¿Qué está pasando con estos cristianos? ¿Quién es ese Antipas que me tiene esto vuelto nada? ¿Quién es ese Antipas que no está reconociendo que yo soy Dios? ¿Quién es ese Antipas? Gloria a Dios. Y la historia dice que un día traen Antipas ante Herodes, y Herodes ante Diocleciano, perdón.
Y Diocleciano se subió en el trono de Zeus, que también le llamaban el trono de Satanás. Escuche, la cuna de la idolatría. Era la cuna de la idolatría. Adoraban cuantas cosas, adoraban la criatura antes que el creador. Y la historia dice, pastor, que un día Diocleciano se paró y confrontó a Antipas y le dijo: Antipas, hoy tienes que reconocer si yo soy el rey Herodes o Jesús es el rey. Aleluya. ¿Y sabes qué ocurrió? Dice la historia que presionan a Antipas que renunciara a Jesús. Renuncian a Antipas, lo presionan para que negara la fe, para que dijera: no, yo soy de esos evangélicos. Tú eres cristiano. No, yo voy donde el pastor Hanner. Tú eres evangélico. No, a mí me gustan los cultos. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te avergüences, porque la Biblia dice que el que se avergüence de mí y de mi palabra. Pero Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo soy cristiano aquí donde me pongan, pastor. Por esto morimos. Mi nombre es Antipas. Yo no me avergüenzo. Si los de la banderita no se avergüenzan, yo menos. Si los borrachos no se avergüenzan, yo menos me avergonzaré. ¿Tú eres cristiano? No, mi mamá me lleva. Sí, porque hay gente que le da pena. Es más, ¿tú sabes por qué hay cristianos que no cargan la Biblia? Como dicen los predicadores de ahora. Pregúntame por qué. Porque le da pena cargar la Biblia. Pero ¿a dónde voy yo? Pastor, ¿sabes qué hace? Aleluya, presionan al hombre de Dios. Pero cuando esto se te revela a tu vida, tú no renuncias a esto. Cuando este evangelio, cuando Cristo se te revela, a ti nada te puede sacar del plan y del diseño. Cuando esto se te revela, te pueden presionar. Y yo prefiero que me boten de la empresa, pero saldré con mi frente en alto. Yo prefiero perder la materia, aunque mi profesor diga que Dios no existe, pero con mi frente en alto. Escuche, Dios mío, aleluya. ¿Y sabes qué hace? Presionan a Antipas, pastor. ¿Y sabes qué hace Antipas? No le aplica la ley de la espada. Buscó el toro de bronce. ¿Y sabes qué hace? Porque, pastor, yo entendí algo en el evangelio. Hay momentos en que tú te vas a meter con Dios y Dios le va a tapar la boca a tus leones y todo ese nivel. Pero hay momentos en que Dios va a pedir de ti fidelidad. Porque hay gente que son fieles hasta que tú le haces el milagro, hasta que Dios le hace, ya tú no lo ves más. Tú no ves que hay gente que mientras busca a Dios es porque, pastor, oré por mí, que vengo tengo esto uno, pero apenas Dios le da la bendición, tú no lo ves más buscando a Dios. Pero Antipas ese día, aleluya, ponen el toro, aleluya, cuando ponen el fuego, metieron a Antipas en el toro de bronce, pastor. Y entonces el rey, la historia dice que le preguntaron a Antipas, ¿quién es el rey? ¿El César o Jesucristo? Aleluya. Y ese día dice que Antipas gritó: Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Y entonces meten a Antipas en el toro de bronce, pastor. En el toro de bronce nube el ángel de Jehová. Ay, Dios no le tapó la boca a leones. Dios no apagó el fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Y la historia dice, aleluya, que Herodes gritó: Antipas, el mundo es contra ti. Y las últimas palabras de Antipas fueron: el mundo es contra Antipas. Antipas es contra el mundo. Pero yo no voy a renunciar a Dios. Yo no voy a renunciar a Dios. Cristo es mi rey. Mi nombre es Antipas. Ese día, ya ves por qué quiere apagar el evangelio de guerra. Ya ves por qué Dios quiere apagar el evangelio de oración, de ayuno y de santidad. Aleluya. Ya ves por qué Dios quiere matar a los hombres de Dios que pelean por esto, pastor. Que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Ya ves por qué. Porque cuando apenas se murió Antipas, se levantó la doctrina de Balaam. Apenas se levantó Antipas, se levantaron los nicolaitas, se levantaron las sectas. Aleluya. Por eso el diablo nos quiere apagar. No quiere que predicamos el evangelio, que hay que buscar a Dios, que a Dios se busca. Aleluya.
no por lo que Él da. Amén. Él no va a prosperar. Amén. Él te va a sanar. Amén. Pero mientras tanto sigue amando a Dios. Aleluya. Dios va a levantar una generación que va a decir en este día: yo le voy a buscar, aunque me bendiga o no me bendiga, me abra la puerta, no. Mi nombre es Antipas. Yo tengo una palabra para los Antipas que están aquí, que creen que el cielo no va a responder. Yo voy a hablarle una palabra a esos hombres de Dios que están siendo atacados y están callados en su toro de bronce. Aleluya, procesados por la mano del hombre. Y yo aprendí, pastor, que al hombre de Dios no lo procesa la mano humana, lo procesa Dios. Me dijo un hombre a mí: te voy a invitar, gloria a Dios, pero quiero probarte para ver si tú eres de Dios. Te voy a poner. Le dije: espérate, a mí no me prueba un hombre, a mí me prueba Dios, gloria a Dios. A los hombres de Dios, escuche, no lo prueba la mano humana. A los hombres de Dios lo procesa Dios. Dios los mete en el proceso. Aleluya. Y pareciera, aleluya, que el cielo se hubiera cerrado. Bendito el nombre de Jesús. Pero ahora el Señor le dice a Juan: escribe a la iglesia de Pérgamo. Escribe a la iglesia y dile, aleluya, dile algo. Así dice el que tiene la espada de dos filos. Dile al faraón, dile a ese hombre, dile al César que él tiene una espada, la Claudio, pero dile ahora, el que tiene la verdadera espada, porque mi palabra es como una espada, aleluya, de dos filos. Aleluya, si la espada de Claudio es poderosa, imagínate la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dile: así tiene, así dice el que tiene la palabra. Aleluya, si él es juez en la tierra, yo soy juez en los cielos. Y si él emite juicio en la tierra, porque hay hombres que se creen que tienen juicio en la tierra, pero Dios tiene juicio en los cielos y él gobierna desde los cielos. Hoy vengo a hablarle a esos Antipas que están siendo procesados, que están pasando pruebas y pareciera que el cielo no respondiera. Hoy le estoy hablando a esa gente fiel. Aleluya. Y le dijo: aleluya, yo sé cuando él gritaba, aleluya, cuando él estaba en el toro de bronce y lo estaban quemando. Aleluya. Dile al pueblo: el día que mi siervo fiel Antipas, siervo fiel, Dios lo vio como siervo fiel, pastor, que en el último momento de su ataque nunca renegó de Dios. Aleluya. No puedo ver un hombre de Dios en guerra que está a punto de perder la vida, pero sus últimas palabras fueron: él sigue siendo mi rey, él sigue siendo mi Dios, aunque me toque morir de esta manera. Si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos y sea que muramos, le pertenecemos a Dios. Aleluya, que son los siervos. Lo trató de siervo, porque hoy en día la gente, aleluya, si no lo llama por un título, apóstol, profeta, hay gente que necesita un título para poder. Pero Dios dijo: bien, buen siervo, mi siervo fiel. Que un siervo, aleluya, que no lo movía el título, que no lo movía la fama. Él sabía que esto se lo había revelado. Y los siervos de Dios le sirven a Dios no por un título, no por una posición. Hoy en día la gente sirve porque quiere ser reconocido por los hombres. Hay gente que tú crees que ellos que están arriba y Dios los tiene abajo, pero hay gente que cree que están abajo y Dios los tiene arriba, porque la única forma de estar arriba es cuando aprende a ser fiel a Dios abajo. Hoy vengo a decirle a la Antipas de esta casa, hoy vengo a decirle a la Antipas de esta casa: mi siervo fiel, mi siervo fiel. Ni que es un siervo. Habían tres tipos de siervos en el Antiguo Testamento. Estaban los siervos nacidos en casa, estaban los siervos de conquista y estaban los siervos por amor. ¿Quiénes eran los siervos de conquista? Era cuando un territorio era conquistado y el conquistador tomaba al pueblo a la fuerza. Eran los siervos de conquista. Pero había otro tipo de siervos, eran los nacidos en casa, eran hijos de los conquistados. Ellos nunca fueron conquistados, fueron nacidos en casa bajo la conquista. Pero había otro tipo de siervos, eran los siervos por amor. Aleluya. ¿Cuáles eran los siervos por amor? Eran aquellos cuando se sentaba, escuche, bendito el nombre de Jesús, había una fiesta conocida como el jubileo. A cada 50 años, gloria a Dios, se hacía una fiesta llamada jubileo. Israel soltaba a todos los siervos, a todos los esclavos, gloria a Dios. Pero cuando se soltaba, aleluya, el amo le decía: yo nunca te traté como siervo, yo te traté como mi hijo. Aleluya. No te vayas de mi casa, quédate
por amor, quédate por amor. Entonces el esclavo decía: mi amo ha sido bueno conmigo, él trató bien a mi esposa, él trató bien a mis hijos, y ambos hacían un pacto, gloria a Dios. Y entonces el siervo colocaba la oreja en la puerta, y el amo, bendito el nombre de Jesús, aleluya, colocaba un garfio, una punta, un acero, una lámina, y le cortaba la oreja y le ponía una areta, gloria a Dios, y ese era el pacto. Clavaba la oreja en la puerta, y el siervo decía: me duele, pero me quedo. Me duele, pero me quedo. Me duele el llamado, pero me quedo. Me duele la crítica, pero me quedo. Soy esclavo por amor en la casa. Hay tres tipos de esclavos. Los esclavos de conquista. ¿Cuáles son los esclavos de conquista? Los ha conquistado la fama, los ha conquistado el dinero, los ha conquistado. Hay gente que le sirva a Dios por conquista. ¿Quién es el que tiene más nombre? Y están los esclavos nacidos en casa. Que fulano es hijo de pastor, que el pastor conectó al hijo aunque no sea pastor, y lo conecta porque hay un negocio familiar en el ministerio. Esos son los esclavos, bendito el nombre de Jesús, nacidos en casa. Papi fue pastor, mami fue pastor, yo le abro mi puerta, yo lo conecto, gloria a Dios. Pero están los esclavos por amor. Son aquellos que estaban perdidos en la droga, en la calle. Cuando nadie te dio un peso por tu vida, apareció el rey, te libertó, y tú dices: me duele el llamado, pero me quedo. Me duele, pero me quedo. Me duele, soy esclavo por amor. Yo esclavo por amor, y yo prefiero ser esclavo en la casa de mi amo que allá afuera libre sin él. Usted no me venga a decir que, y lo siento, usted no venga a decir que usted es hijo de Dios. No, el hijo de Dios es un esclavo de Dios. El día en que Antipas y Dios trajo, vengo a decirle a los hombres y mujeres de Dios aquí que han estado guerreando en este evangelio. Hoy le estoy hablando a esa gente fiel que han estado pasando necesidad, pero fieles a Dios. Contigo es esta palabra. Hoy le estoy hablando a esa gente que, a pesar del rechazo, la humillación que has tenido, que el bullying que tú tienes, que se burlan de ti por causa de este evangelio, yo vengo a decirle a esa gente fiel: Dios va a pelear por ti, Dios va a defender tu causa. Aleluya. Yo vengo a decirle a esos Antipas, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasaba, pastora? Que si cuando tú aceptabas, escuche, al decir, aleluya, que el César era tu rey, el César hacía algo, ¿vale? Y tú proclamabas que el César era su rey. Entonces, sabes que el César abría las puertas del palacio y te invitaba a un banquete. Pero también, cuando alguien reconocía que el César era el rey, le daba una piedrita. Y en la piedrita había un nombre, y era libertad. Y ahora Jesús llama a los vencedores de Antipas y le dice: y al que venciere, si el César le da comida que perece, imagínense que al que venciere yo le voy a dar ahora del maná que está escondido. Yo dije maná escondido. Este no es el maná de desierto. Ay, Dios mío. Pastor, la costumbre era que cuando alguien reconocía que el César era el rey, el César abría las puertas del palacio y lo invitaba a su palacio a comer un banquete. Y también le daba una piedrita blanca, y en la piedrita blanca daba el nombre libertad. Pero el que negaba al César le daba una piedrita negra y decía muerte. Por eso es que Jesús le llama y le dice a los vencedores, aleluya, de Pérgamo: al que reconozca que yo soy su rey, este emperador le da comida que perece, pero al que venciere, ya yo no le voy a dar maná de desierto, le voy a dar el maná que está escondido en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Este no es cualquier maná, porque el maná del desierto perece. El maná del desierto le cae gusano, pero el maná que está escondido, bendito el nombre de Jesús. Y no tan solo le daré maná, le daré una piedrecita blanca. En esa piedrecita estará tu identidad, estará tu nombre nuevo, estará el pasaporte para tu vida eterna, gloria a Dios. Al que venciere, el shakata.
Ese día, el Señor confrontó a la ciudad y llamó a los vencedores. Escucha, si tú la iglesia va a pasar la tribulación, los vencedores no. No. Sí. Pastor, la iglesia vencedor, amén. La iglesia va a pasar la tribulación, amén. Pero si no eres vencedor, pero si al que venciere, no. No, vuélveme a invitar para hablar de Filadelfia. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la, no en la, es de la. Antes que venga la prueba, los vencedores. De la. Guardaré de la hora de la, no en la. Al que venciere. ¿Cuánta gente hoy en día se avergüenza del evangelio? ¿Cuánta gente hoy en día? Quiero que se coloque de pie en esta hora. Yo conozco. Murió por una convicción. Hoy hay maná y hoy una palabra revelada a tu vida. Hoy le estoy hablando, pastor. Aprendí que los hombres de Dios pelea por ellos. ¿Tú crees que a mí no me da ganas de coger Facebook y escribir 2 o 3 cositas que? ¿Ah? Pero el hombre de Dios no. Ora, porque también aprendí que cuando Dios saca la espada, hará juicio sin llevarte a juicio. Yo estoy hablándole en estas horas a esa gente fiel, Ramay Shakir. Cierra tus ojos en estas horas. Yo le estoy hablando, yo vine con una palabra, escuche, para gente fiel. Yo vine en estas horas, esa gente que ha estado perseverando en la fe, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, que has tenido lágrimas, has tenido angustia. Yo vengo a hablarle a esos antipas en estas horas, Ramay Shakir, que a pesar de la angustia tú has dicho, yo seguiré buscándote, Dios. Yo seguiré sirviéndote, Señor. Oh, aleluya. Yo seguiré, bendito el nombre de Jesús, aleluya, buscando tu nombre. Yo seguiré, tengo batalla, pero yo seguiré siendo fiel. Yo seguiré guerra, pero yo seguiré buscándote. Yo tengo batalla en casa, bendigo familia. Yo tengo una batalla, aleluya. Yo he dejado de buscarte y le estoy hablando a esa gente que sabe que Dios lo llamó y han dejado de servir, han dejado de buscar a Dios. Hoy Dios te dice, levántate guerrero, levántate guerrera. ¡Ey, rabasa, baba! Hay un fuego en esta hora, hay un fuego en esta hora sobre ti. Dios te está tocando, hija. Dios te está tocando en esta hora. Mi nombre es Antipas. Yo le estoy hablando a esa gente que sabe que Dios lo ha llamado, que sabe que Dios ha puesto algo poderoso. Mi nombre es Antipas. Mi nombre es Antipas. Encima de la prueba, por encima, Él es mi Salvador. Él es mi sanador. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Si solo tú eres quien sabe. Ramay Shakira. Y Rabababay Shakita Ramazoja. Hoy le estoy hablando a esa gente fiel y en medio de la prueba han seguido peleando la buena batalla. Hoy le estoy hablando a esa gente fiel que a pesar de las angustias, aleluya, han seguido fieles a Dios. Hoy le estoy hablando a esa gente, guerra sobre ti, mujer, sobre ti, guerrera, sobre ti, guerrera, Antipas, Antipas. Dios va a
pelear por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Sobre ti, mujer, sobre ti, guerrera, sobre los jóvenes, hay algo precioso. Sobre ti, hija, ahí está la mano de Dios en esta hora tocando. Ahí está la mano de Dios ministrando. Ahí está la mano, mamá y Shakira. De los brazos de papá. No me solo en ti encuentro mi esperanza. Uno contra todos. Si solo Porque en ti Antipas entendió, mayor es el que estaba con él. sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Esta palabra es para mí y mi esposa lo sabe. Nosotros los predicadores nos vemos tentados a negociar lo que hemos recibido. Y cuando murió Antipas, se levantó, dice, la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Yo no estoy hablando de honra, estoy hablando de que hay gente, qué cosa para invitar ahora a alguien, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que no se honra, estoy hablando de que yo he ido a lugares donde mi esposa sabe, vamos. Mi esposa, échale gasolina y vamos. Y se levantó el nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? Es la gente que anda insujeta, pero así quieren andar ministrando, así quieren andar predicando. Escuche, y Dios lo puso en un lugar de bendición. Ame este lugar. Unos pastores bendecidos, los conozco. Y no soy de eso, para que me inviten a predicar. Vengo porque cuando hay lugares que Dios los ha puesto a usted, usted no prospera donde usted quiere, usted prospera donde Dios lo coloca. Y de pronto usted, para venir a este lugar, pasó hasta por iglesias más grandes, con aire y con super orquesta, pero a Dios le plació colocarlo aquí. Cuando murió Antipas, surgió la iglesia papal, el nicolaísmo. Alejaron a la gente del pueblo. ¿Por qué? Tú quieres gobernar una iglesia, déjala bruta espiritualmente. No hay palabra. Una iglesia de fundamento tiene palabra. Yo he ido a iglesias que aquí en Barranquilla ya no se lee la Biblia. Pero la gente así. Pero si Dios le colocó en este lugar, y si su pastor, escuche, le voy a decir esto y con esto cierro, se preocupa por ustedes, los regaña y está pendiente de ustedes, ámelo, que ya de eso quedan poquito. Ámelo, que de eso queda poquito. Yo siempre he dicho algo: el que no te confronta, te utiliza. Y está más pendiente a la ofrenda que al ofrendador. Yo no estoy diciendo que usted no ofrende ni 10 meses. Pero si su pastor se vela para que usted busque a Dios, hermano, ámelo. Ámelo. Mi nombre es Antipas. Denle un aplauso al Rey.